El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 11, el versículo número 14 y 15. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, los versículos 14 y 15. Leo la Sagrada Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios nos bendiga por esta palabra. El tema de la disertación de hoy, más allá del Halloween, a propósito de el acercamiento, de la cercanía a la fecha en que tradicionalmente se celebra esta festividad, entre comillas, 31 de octubre. A propósito de esto, es preciso que usted, como hijo de Dios, y usted aún si no es cristiano, si no pertenece a ninguna iglesia cristiana, si usted no se identifica con la fe cristiana, aún a pesar de eso, usted debe saber lo que encierra esta diabólica festividad. Una festividad que la han asociado con la fiesta de los niños, pero que de infantil no tiene nada. Cuando usted conozca el trasfondo histórico y el trasfondo bíblico de esta festividad, usted se va a horrorizar de ver realmente qué tipo de festividad es esta del Halloween. El Halloween es una celebración que se ha propagado rápidamente en el mundo, y su verdadero origen y significado es ignorado por la mayoría de las personas que nos están escuchando. Hay gente que identifica esta festividad sencillamente como una fiesta asociada con los niños, pero en verdad esto no tiene nada de infantil, como lo hemos dicho. No tiene nada de infantil. Vamos a ver algunos aspectos fundamentales de esta temática, y quiero que usted se disponga realmente para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirle, y usted entienda la naturaleza de esta festividad, y usted tome acciones preventivas, tome acciones que le protejan a usted y a sus niños de cualquier tipo de influencia o cualquier tipo de obra de las tinieblas en contra de usted y sus hijos, su familia. ¿Cuáles son los orígenes del Halloween? Número 1. La fiesta del Halloween data de algunos siglos atrás. Esto no es nada nuevo. Esto se inició con las tribus celtas, antiguos pobladores de la Europa oriental, la Europa occidental y parte del Asia Menor. Entre ellos habitaban los druidas. Los druidas eran los sacerdotes paganos de los celtas, adoradores de los árboles. Ellos celebraban una fiesta especial al dios de la muerte, al cual llamaban Samaín. Y la fecha de esta celebración era el 31 de octubre. Fecha en la cual también concluía el año de los celtas. El año religioso, el año céltico, concluye el día 31 de octubre. En el día de hoy,
todavía estas celebraciones se hacen y existen, por así decirlo, hijos espirituales de los celtas. Todo aquel que se identifica con esta festividad está uniéndose al mismo espíritu de adoración céltico, una tribu pagana que mediante las ofrendas que hacían a su divinidad, Samaín, el dios de la muerte, ellos adoraban a esta divinidad. Y todo aquel que hace esto no hace más que unirse a este espíritu de adoración, un espíritu pagano y diabólico. Esta fecha tenía un significado muy siniestro, porque ellos pensaban que ese día, víspera de la celebración de todos los santos, en este día, eso es lo que significa el Halloween. El Halloween es una palabra compuesta que significa víspera de la celebración de todos los santos. Ese día los espíritus de los muertos rondaban por todas partes, acompañados de brujas y de gatos negros. Lo hacían con el propósito de tomar venganza de aquellos que les habían hecho maldades. Entonces, para ahuyentar o para alegrar a los espíritus, la gente prendía grandes fogatas y se vestían de disfraces grotescos para supuestamente ahuyentar o asustar a los espíritus y que no los molestaran. Desde entonces comenzó a desarrollarse la costumbre de los disfraces. Los druidas, repito, eran los sacerdotes de los celtas. Ellos creían que cuando alguien moría, su alma se introducía en otro individuo, en otras palabras, reencarnaba. Pero el 31 de octubre volvía a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores, quienes les daban a los disfrazados o se disfrazaban para no recibir una maldición y para confundir así a los espíritus. En este mismo día invocaban al dios de la muerte, Samaín, para consultar sobre el futuro, sobre la salud, sobre las futuras cosechas, etc. Como usted puede ver, entonces, los orígenes del Halloween son verdaderamente diabólicos. No es una celebración que proviene de algún pasaje de la Escritura, no es una celebración que se identifique con el pueblo de Dios, ni con los judíos, ni con los cristianos. No es una celebración que tenga un registro bíblico por el cual nosotros podamos decir que Dios está de acuerdo con esto. Por eso es que la Biblia advierte que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en verdad, cuando nosotros vemos que estos días se acercan y el comercio comienza a promover el consumismo a nivel de todos los medios de comunicación para que los padres vayan a los almacenes y compren disfraces y máscaras y todas estas cosas, nosotros no vemos allí que este espíritu de consumismo, esta sociedad de consumo, presente esto como algo diabólico. Y muchas personas, por falta de conocimiento, permiten que sus hijos participen de estas celebraciones, cuando realmente lo que están haciendo es exponerlos a una invasión de espíritus inmundos. Y no solamente eso, sino que, como usted o yo, este es un día en el cual el año celta termina. Y una de las cosas que se hacían era ofrecer en sacrificio a sus dioses, al dios Samaín, al dios de la muerte, y a los espíritus, ofrecer sacrificios humanos, que generalmente eran sacrificios de infantes, de niños. Por eso es que grupos satánicos, adoradores del diablo, el día 31 de octubre, en horas de la noche, ellos son capaces de ofrecer sacrificios humanos. Por eso la Policía Nacional, nuestras autoridades competentes, advierten a nuestra ciudadanía sobre las actividades de estos grupos, de estas sectas satánicas, porque es un día en el cual ellos están dispuestos a ofrecer al diablo
sacrificios de niños, sacrificios de infantes. Note usted eso. Satanás nunca se va a presentar como algo grotesco. Nunca se le va a presentar a usted ni ninguno de sus ministros como algo horrible, porque eso alejaría a la gente de la adoración a Satanás. No, todo lo contrario, se le presenta bajo el nombre de una fiesta para engañar a los incautos, para engañar a los ignorantes. Número 2, ¿cómo nace el Halloween? Nace como una especie de remordimiento por las arbitrarias matanzas de las brujas en el siglo XVII. Usted sabe que en la Edad Media hubo lo que se llama la cacería de brujas. El cristianismo persiguió a las brujas del medioevo porque definitivamente el cristianismo no va de la mano con la adoración a los demonios. No podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Las brujas de la Edad Media empleaban palos de escoba, escúcheme, las cuales juntaban con un extracto de un árbol llamado beleño. Este árbol que producía este extracto era un alucinógeno, una droga. Las brujas se desnudaban e introducían la escoba por su sexo. El alucinógeno hacía que las paredes de la vagina de la bruja se dilataran y experimentaran diversas sensaciones. Así que estas brujas tenían vuelos alucinógenos, entre comillas. De ahí nace la costumbre de relacionar la escoba como medio de transporte de toda bruja. De esa práctica que hacían las brujas de la Edad Media, introducirse un palo por la vagina con un alucinógeno y experimentar esos vuelos, entre comillas. De ahí nace el Halloween. Realmente es una especie de remordimiento, como lo dijimos, porque en la Edad Media se presentaron grandes matanzas, persecuciones de brujas, y el cristianismo intentó acabar por esta vía, el cristianismo tradicional intentó acabar por esta vía la adoración a los espíritus, que la Biblia prohíbe contundentemente. Número 3. ¿Pero qué es el Halloween entonces en nuestros días? Como lo hemos dicho, para la mayoría de las personas en nuestro tiempo, el Halloween o Día de las Brujitas es simplemente una fiesta infantil, es el Día de los Niños. Eso es lo que el comercio y eso es lo que la sociedad de consumo y este mundo ha definido como el día del Halloween. Pero realmente el día del Halloween es un día en el cual se adora abiertamente a Satanás y a los espíritus. No es nada infantil esta fiesta, no es nada espiritual o sagrada. Es al contrario. En realidad este día tiene más que este dulce significado, entre comillas. Este día es noche de brujas. Este día es noche de ocultismo. Este día es noche de reencarnación de espíritus. Este día es el día de la evocación de los espíritus. Esta es la noche de los enmascarados. La noche de la muerte del dios Samaín. La noche de los muertos. La noche de las velas, de los sacrificios. La noche de los duendes. La noche de los demonios. La noche de Satanás. Por eso tenga mucho cuidado. No es nada infantil esta fiesta. ¿Qué dice la Biblia en cuarto lugar al respecto de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nosotros debemos tener fundamento bíblico. Cuando nosotros decimos que algo es del diablo, debemos decir por la palabra por qué es. Y a los amigos que nos escuchan, a los que creen que nosotros somos muy exagerados, debemos decirle, el hombre moderno no cree en los espíritus malignos. Mucha gente cree que esto es invento de las iglesias, invento de los predicadores, los pastores. Sin embargo, la Biblia afirma que son reales y que se puede tener contacto con el mundo de los espíritus. Pero la Biblia nos advierte acerca del peligro de estas prácticas.
En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El simple hecho de tú como creyente o no conocedor de la palabra de Dios disfraces a tu hijo o a tu hija, o solo con ponerle una máscara, por inofensiva que ésta sea, estás apoyando esta celebración. Por eso, nuestro consejo es que usted no participe de esto, ni tampoco haga participar a sus hijos de esta celebración. Mira, es importante que entiendas, Satanás siempre se ha vestido de ángel de luz, y él y sus seguidores jamás se presentan como son ellos. Ellos utilizan máscaras para hacer ver lo malo como bueno. No es extraño, no es maravilla, por eso el apóstol Pablo advierte que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Ahora, las brujas que existen en este pleno siglo XXI no se presentan como las pintan, con escoba, cabello desgreñado, una nariz larga y sombreros negros. No, las brujas de hoy son modernas. Todo lo contrario, se visten con ropas muy adecuadas a la época. Barriguitas afuera y descaderados. Brujas modernas, encantadoras, acechadoras, dispuestas a lanzarte un lazo para que caigas en el campo del ocultismo, en el campo de las tinieblas. Satanás es engañador desde el principio, y muchos por esta razón es que no lo reconocen, porque es que se disfraza, y cuando alguien se disfraza es difícil saber quién es. Con una máscara no se puede saber quién es la persona. Satanás está activo en nuestros días. Algunos creen que el diablo es una especie de mito o de cuento, pero la palabra de Dios nos dice claramente que este ser maligno está en plena actividad en este tiempo. Y dice la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ese es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De modo que Él está activo en este día. Es más, las Escrituras lo describen como el Dios de este siglo. Es decir, el Dios que gobierna, el espíritu que gobierna este mundo. Ahora, el mismo apóstol Juan, el apóstol amado del Señor, al final de su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 19 y 20, dice el apóstol amado, el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escúcheme, mi amigo, este mundo, tal y como usted lo ve, es un sistema gobernado de una manera tal que contraría los valores y los principios del reino de Dios. El mundo es un sistema que está lleno de antivalores y está promovido por Satanás, quien está plenamente activo en el mundo.
Por eso, sea que usted crea o no, sea que usted sea un fiel creyente, le advertimos acerca de este espíritu. Este es un espíritu que está activo, un ser que está activo en este mundo. Usted debe entonces conocer los valores de la palabra de Dios. Usted debe conocer el evangelio de Jesucristo para que sus ojos sean abiertos, para que su entendimiento sea abierto y usted pueda descubrir las acechanzas de Satanás. Hay algunos puntos de vital importancia que yo quisiera compartir con usted ante la aterradora revelación que nos hace la palabra de Dios aquí. La práctica de la brujería, lejos de desaparecer, está floreciendo cada vez con mayor intensidad. En la Edad Media, aunque se desterraron a muchas brujas, sin embargo, la práctica de la hechicería, la práctica del espiritismo, está latente y creciendo en este tiempo. En la antigüedad, la sola mención causaba pavor porque se relacionaba con el mal. Sin embargo, hoy en día, las caricaturas de Walt Disney nos presentan a la clásica bruja vestida de negro, portando su sombrero cónico y su descomunal nariz, viajando en una escoba y haciéndose acompañar de un gato negro y un búho, y emite estridentes carcajadas. En otras palabras, están convirtiendo la imagen de la brujería en algo que debe ser normal, algo normal. Y no es raro por eso que nuestros hijos, producto de la influencia de la sociedad de consumo y de la ignorancia de sus padres, se disfracen de brujos o de brujas inocentemente, sin saber que todas estas prácticas están relacionadas con el mal, con el mundo de las tinieblas. Pero ellos no pueden verlo, repito, porque la propaganda de Hollywood les ha vendido la idea de que esto no es malo. Aparentemente estos dibujos animados parecen inofensivos ante grandes y pequeños, pero en el fondo tienen mensajes de ocultismo y hechicería. Ahora, al igual que estos, hay muchos más que están causando graves influencias en los niños. Se han reportado casos excesivos de actitudes agresivas y cambios de comportamiento en gran número de niños, de pequeños, de adolescentes, producto de la cantidad de mensajes subliminales que les envía todos los programas que se producen desde Hollywood. Programas que, repito, están cargados de mensajes subliminales, mensajes de hechicería, de ocultismo, que están disfrazados, pero que hacen o producen un efecto nocivo en los niños. Actitudes agresivas, cambios de comportamiento, en fin, cuestiones que no son normales, influencias que no son normales. La Biblia nos advierte acerca de esto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique la adivinación, la agorería, el sortilegio, la hechicería, los encantamientos, ni magos, ni adivinos, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación delante del Señor, cualquiera que estas cosas hace. Así es que esto es de vital importancia que usted entienda esto. Hay una simbología que se asocia, en quinto lugar, hay una simbología que se asocia con estas festividades. Por ejemplo, usted ve una calabaza. ¿Qué significa eso? Eso se refiere a una antigua leyenda en la que, según un hombre llamado Jack, encerró al diablo en una calabaza. Esta es una tradición irlandesa. Y por eso es que la calabaza siempre está incandescente, siempre está con luz, siempre está alumbrando. Porque el fuego de Satanás hace que esta calabaza siempre esté encendida. Esto también es tipología de huacas, de tesoros escondidos, de los cuales nos hablaban nuestros padres, nuestros antiguos, nuestros ancestros. A más de uno engañaron diciendo que por allá por el principio del arco iris había un tesoro escondido, una huaca, a más de uno.
esto está relacionado con los mitos, los cuentos de brujas, los cuentos de abuelas, los cuentos de viejas. Mitología. Esta calabaza. El búho. Otro símbolo que nosotros vemos asociado con estas festividades. El búho es un animal nocturno cuyo sonido en la noche para las brujas es un amuleto contra otros poderes de las tinieblas. El búho es usado mucho en el ocultismo. Yo veo gente que a veces, cristianos aún, que usan unas especies de dibujitos, de fetiches y de cositas como anillitos y en fin, y otros hasta, yo le veo animalitos, entre esos un búho. Tenga cuidado con eso. Los vampiros. En la época medieval, los demonios eran representados por esta figura. Y usted nota que Hollywood nos ha producido, nos ha vendido la imagen de un Drácula atractivo para las mujeres, de un sex appeal muy atrayente. Y Drácula ya no es tan malo. Y cualquiera pues desearía ser la novia de Drácula. Un vampiro que se cree, según la edad, en la Edad Media, era el padre de todos los demonios, el padre de todos los vampiros. Esto nos habla de lo inmundo que es el mundo de las tinieblas. Gatos también se asocian con esta festividad. Los gatos eran una deidad adorada por culturas paganas antiguas. El gato era adorado en Egipto y también era adorado en Éfeso, una ciudad pagana que fue evangelizada por el apóstol Pablo. En Éfeso había inclusive un templo a una divinidad pagana, Diana de los Efesios, contra la cual el apóstol Pablo predicó, y el mensaje poderoso del evangelio acabó con la idolatría de mucha gente en esta ciudad, Éfeso. También eran adorados en Egipto. Las bolas de cristal, otro elemento que tiene un símbolo. Este es un instrumento utilizado por las brujas para predecir el futuro e invocar espíritus de personas muertas. Esta invocación de muertos es prohibida por la Biblia. Es prohibida por la palabra de Dios. La evocación de los muertos, ya sea por una bola de cristal o por un vaso de agua, por lo que sea, está prohibida por la palabra de Dios. El pentagrama es otro símbolo que se asocia con esta festividad. El pentagrama es el símbolo de la iglesia satánica, una estrella de 5 puntas. Símbolo de la iglesia satánica, un símbolo de todos aquellos que adoran a Satanás. Hay gente que abiertamente carga cadenas con este símbolo. El pentagrama, símbolo de la iglesia satánica. Los poltergeist o juegos diabólicos son practicados con el fin de hacer reír a los demonios con estos poderes. Pero, escúcheme, las películas que se filmaron del poltergeist, juegos diabólicos, los protagonistas de estas películas, extrañamente, empezaron a padecer de muertes violentas. Muertes violentas. Y el efecto que causó estas películas en muchos niños fue bastante destructivo, fue bastante nocivo. Más de una persona quedó influenciada diabólicamente con estas películas. Los poltergeist sacaron 2 películas acerca de esto. Número 6. Yo quiero decirle a usted por qué esto es tan peligroso, por qué es tan nocivo. La celebración del Halloween, con todo el trasfondo que nosotros hemos estudiado hasta el momento, es una puerta abierta a nuestros niños a la práctica del ocultismo. Como hemos analizado, a la luz de la Biblia, son cosas aborrecidas por Dios, y cualquiera que los acepte o practique estará en contra de la verdad de Dios. Y no solo eso, sino expuesto al mundo de los espíritus, expuesto al mundo de la maldad. Estas prácticas infunden en nuestros niños el temor, el miedo, el susto, el insomnio. Muchos de los niños que tienen vínculos con este tipo de cosas son niños que poseen muchos problemas emocionales y problemas de inseguridad, producto de una influencia maligna, producto de una influencia satánica. Yo quiero una vez más advertir
a nuestros hermanos en la fe y a los amigos que nos escuchan, tenga cuidado con lo que sus hijos ven. Yo veo que hay padres complacientes, excesivamente complacientes, que sus niños le piden cualquier tipo de juego, cualquier tipo de Nintendo o un juego electrónico, y de inmediato se lo compra sin saber, sin examinar, sin escudriñar lo que estos juegos contienen, el efecto nocivo que provocan en los niños, las conductas disfuncionales que son consecuencia de ver estos juegos, de practicar estos juegos. Tenga cuidado con lo que sus hijos ven, tenga cuidado con lo que les compra, tenga cuidado, no sea que usted mismo esté abriendo una puerta para que espíritus de temor, de miedo, de angustia, de inseguridad, espíritus que quieran destruir emocionalmente a sus hijos y destruir su familia, entren en su casa. Y quiero concluir en esta hora. Quiero terminar en esta hora diciendo, el Halloween no es tan inofensivo como parece. Tiene un origen satánico. Y el hecho de que usted lo acepte o no, esto no altera esta realidad. El hecho de que usted crea o no que esto es satánico, esto no altera esta verdad. Es diabólico y no es tan inofensivo como parece esta festividad. Tal vez usted piense que nosotros somos exagerados, que estamos exagerando la nota. Y usted le dirá, bueno, yo no le veo nada de malo a esto. Esto es puro fanatismo evangélico. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que usted vea todo esto como algo natural, para entonces lograr infiltrarse en su hogar y ocasionar estragos espirituales y morales. Quiero recordarle las palabras del apóstol Pablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros los cristianos ante la inminencia de esta celebración? En pocos días se celebra. Número uno, si Cristo no es el Señor de tu vida y de tu hogar, usted necesita acudir al Señor cuanto antes. Si hay alguien que puede protegerlo a usted del mundo espiritual de maldad, se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él es la verdad. Y si tú conoces la verdad, serás libre. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese Altísimo, ese Dios omnipotente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Número dos, debes establecer valores espirituales y morales en tu hogar. ¿De dónde puedes extraer entonces estos valores espirituales y morales para tu hogar, para proteger tu hogar? Extráelos de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tienes que amarla, tienes que recibirla en tu corazón y tienes que aplicarla en tu vida. Número 3, comienza a instruir a tus hijos en la palabra de Dios y motívalos a asistir a la escuela bíblica de tu iglesia. Si no asistes a una iglesia, comience a asistir a una iglesia en donde se eduque cristianamente a sus hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo en el camino del Señor. Y número 4, busca reemplazar este tipo de programas y de festividades que afectan a los niños con actividades sanas, con actividades de edificación, con actividades de formación cristiana. No permitas que tus hijos participen en ninguna festividad donde haya disfraces y cosas así. No. No es coincidencia, escúchame, que el día 31 de octubre del año 1517, un monje llamado Martín Lutero haya clavado en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 tesis en contra del cristianismo religioso tradicional de su época. Entonces, en vez de celebrar la fiesta del Halloween o el Día de los Niños en tu iglesia o en tu grupo cristiano, ¿por qué no celebrar el Día de la Biblia? ¿Por qué no celebrar entre nosotros los cristianos el día en que comenzó la Reforma Protestante? 31 de octubre del año 1517. ¿Por qué no profundizar más en esto? ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios? ¿Y por qué no aprovechar a nuestros hijos desde que son tempranos en edad? Instruirles, inculcarles el amor hacia la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.